Es que no hay como estar en la casa del Señor, estar en la presencia también del Señor. Y hablando de esto, pues déjeme contarle una historia que me llamó mucho la atención de una persona, un caballero que fue a comprar pollo frito. No sé cuánto les gusta ese pollo frito. No voy a decir la marca de la tienda porque si no le hago promoción, pero se fue acompañado, ¿verdad?, con su pareja y compró ese famoso pollo broster, pollo frito, y la señora que lo atendió se lo entregó con una bolsa y esta pareja salió de ahí dispuestos a ir a un lugar más privado y comer su rico pollo. Cuando en eso, mientras estaban sacando las presas de pollo, se dieron con la sorpresa que dentro de la bolsa había nada más y nada menos que $800. ¿Alguna vez ha comido un pollo frito con $800? Dijo, no, el hombre dijo, no puede ser. Nos entregaron toda la plata de la venta del día. Tenemos que regresar. Y él regresa corriendo con su pareja, con su compañera a la tienda y le dice, quiero ver al manager. Acá sí, el manager sale y dice, ¿qué pasa, señor? Pues fíjese, quizá fue un error, pero la persona que nos atendió nos dio nuestro pollo frito, pero $800. Oh, señor, gracias, usted es la persona más honesta. Déjeme comunicarme con la prensa, con la televisión, que vengan para que le hagan un video de lo honesto que usted es. Oh, el señor abrió los ojos y dijo, señor, venga. Por favor, no haga esto. ¿Pero por qué? Usted es una persona tan honesta. No haga eso porque la pareja que está a mi lado no es mi esposa, es la esposa de otro. Hermanos, una honestidad falsa tenemos aquí, ¿verdad? Una supuesta honestidad. Les cuento otra historia, una historia que la viví yendo con un grupo de hermanos de la iglesia a Marruecos. Cruzamos, ¿verdad?, la frontera entre España y Marruecos. Entramos ahí a Marruecos y el guía nos hablaba y nos explicaba en español todo lo que íbamos viendo, y de pronto nos cruzamos con una iglesia pequeñita en muy malas condiciones y él dice así, ¿no? Fíjense que en Marruecos, en este país, hay libertad de culto y todas las religiones pueden venir y adorar a su Dios. ¿Qué es eso? Esa es una confesión falsa, porque todos sabemos que países como este no hay libertad de religión, no hay libertad de culto, y al contrario, a los cristianos se les persigue, se les tortura. Bueno, déjenme decirles que hay quienes van por la vida con una falsa fe. Pueden que incluso estén convencidos ellos mismos que tienen una fe correcta, pero es una fe falsa. Y el texto que vamos a estudiar lo va a demostrar. El texto que vamos a leer lo va a demostrar, porque aquí encontramos una persona que es capaz de tener una fe falsa, pero también vamos a ver el remedio que esa persona puede tener en su vida. Seguimos estudiando el libro de los Hechos y nos habíamos quedado, si quieres abran sus Biblias, en Hechos capítulo, ¿se acuerdan? Capítulo 8, y vamos a continuar leyendo desde el versículo 8 en adelante lo que nos queda de este capítulo 8. Ok, vamos a estudiar allí la palabra del Señor en esta serie que le hemos llamado como testigos, y eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, testigos. Ahora, ¿cuál es la idea de este mensaje? Déjeme decirle algo, al diablo no le importa que una persona tenga fe, una fe cualquiera, no le importa que vaya a la iglesia, no le importa incluso que porte una Biblia, no le importa que haga obras de servicio, no le importa que tenga un diploma de membresía de una iglesia, use un vocabulario cristiano, cante canciones cristianas, siempre y cuando esa persona no experimente la fe salvadora puesta en Jesucristo y en sus méritos. No le importa, pero cuando una persona tiene esa fe salvífica, ahí el enemigo tiene un gran problema, ¿Por qué? Porque se puede tener una fe falsa y estar en una iglesia y en la obra del Señor. ¿Cómo puede pasar esto? Lo voy a demostrar leyendo esta fascinante historia que nos deja muchas lecciones. Déjenme situarles para aquellos que quizás están por primera vez. Ya el hermano Jonathan les dio la bienvenida. Pero el domingo pasado estuvimos hablando sobre la experiencia de un gran personaje llamado como Esteban. Vimos cómo Esteban fue apedreado, fue el primer mártir de la fe, el primer héroe de la fe, pero también vimos que por causa de su muerte se desató ¿qué? Una
persecución. Y esa persecución hizo que los hermanos, no los apóstoles, fueran hasta Judea y Samaria. Versículo, ahí está, 1 del capítulo 8. Y dice que estos hermanos, esos discípulos, iban yendo por todas partes compartiendo el evangelio, y el evangelio estaba siendo predicado. Bueno, uno de esos lugares fue Samaria. En Samaria encontramos a otro personaje importante llamado Felipe, un diácono que se convirtió en el gran evangelista de la primera iglesia, que predicó el evangelio, y dice la palabra del Señor, muchos conocieron a Jesucristo y también se hicieron grandes prodigios y milagros, como lo testifica el versículo 7. Entonces en el versículo 8, ahora sí vamos a la lectura, el versículo 8 dice así: así que había gran gozo en aquella ciudad, en Samaria, pero había un hombre llamado, ¿cómo? Simón, no se lo va a olvidar usted nunca, Simón, que antes ejercía ¿qué? ¿Qué ejercía? La magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, a una persona muy importante. Todos los veían como una gran figura, ¿verdad? Todos querían ser como él, este Simón. Y se ha hablado y se ha especulado mucho de este personaje. Incluso los primeros padres de la iglesia dijeron que el fundador del gnosticismo fue Simón. Que el gnosticismo fue pues terrible para la iglesia, porque le dio duro, se infiltró con la creencia de que Jesucristo, ¿verdad?, no fue Dios, que fue cualquier hombre, y que podían ser salvos a través de una iluminación. En fin, desató un gran problema teológico en la iglesia, el gnosticismo. Los padres de la iglesia pensaron que este Simón fue el fundador de esa corriente, ¿verdad?, de esa filosofía. Otros pensaron que él desarrolló una gran secta que se extendió por Roma. No se sabe qué pasó con Simón. Lo único que sabemos es lo que está escrito aquí, esta historia que la vamos a estudiar juntos. Entonces, hermanos, sigamos leyendo. En el versículo dice 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Verso 9, y ahora lea conmigo el verso 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeñito hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder ¿de quién? Es el gran poder de Dios. ¿Qué tal poder persuasivo que tuvo Simón, que la gente pensaba que el poder que tenía era de Dios? Procedía de Dios. O sea, en otras palabras, aquí Simón estaba reclamando un poder divino, pero todo era falso. Él había aprendido muchas cosas, incluso luego lo vamos a ver, había comprado ciertas estrategias, artimañas, ver cómo podía manejar esa magia, ¿verdad? Esos poderes naturales y malignos. Ustedes saben que existe el mal, sabemos que existen las huestes espirituales de maldad, sabemos que la Biblia prohíbe que nosotros nos involucremos en magia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, en lectura de las manos, lectura de las cartas, el pasar el huevo y tantas cosas más. La Biblia dice: huye de eso, eso es maldición. Bueno, este personaje engañaba a la gente, pues supuestamente hacía cosas que la gente se quedaba fascinada con él. Pero luego lo vamos a ver más adelante, él se convirtió, ¿verdad?, por la predicación de Felipe, pero vemos que él continuó con su pecado. O sea, en otras palabras, él tenía una mirada incorrecta del pecado. Él no tenía problemas en involucrarse en artes mágicas y hechicerías y seguir diciendo que era seguidor de Jesucristo. Yo creo en mi corazón que a lo que Simón le faltaba era algo que a muchos les falta: arrepentirse de corazón y darle la espalda al pecado. Ese era este personaje Simón, y no creía realmente en el evangelio. Él creía en las consecuencias del evangelio. Él estaba más fascinado por lo que el evangelio traía, no por el evangelio en sí, no por Jesucristo mismo. Jesucristo sabemos que vino para resolver el problema del pecado. El pecado oscurece el corazón, trae juicio eterno y desesperanza a nuestras vidas. Por eso la Biblia dice: la paga del pecado es muerte.
muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia dice, todos hemos pecado. Mucha gente no le gusta que le digan, eres pecador. La gente piensa y dice, yo soy una persona buena. ¿Ha escuchado eso? Tú eres una persona buena, soy una persona buena. Quizás usted está aquí y está sinceramente convencido que usted es una persona buena. ¿Sabe cuál es el asunto? Que nuestro grado de bondad lo comparamos con las personas más terribles de esta vida, con los seres humanos más pecadores. Pero la Biblia dice que esa comparación está incorrecta. Nosotros tenemos que compararnos con la santidad de Dios. Dios es santo, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? El hombre es pecador. Y dice la palabra que estamos separados de la gloria de Dios. Y no hay nada que podamos hacer para acercarnos a Dios. Nuestras obras incluso son trapos de inmundicia, están manchadas con el pecado. Estamos en deuda con Dios. Eso no lo va a cambiar nadie. Por eso es que al vernos en esa condición, Dios vino a salvarnos en una operación, en una misión de rescate. Porque nosotros mismos no podíamos salvarnos a nosotros mismos. No lo podíamos hacer. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 1, versículo 21, que Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. El problema es que hay muchos falsos creyentes que dicen ser salvos, afirman ser salvados, pero no hay diferencia en sus vidas en términos de santidad espiritual. Podemos venir a la iglesia, pero seguimos iguales como siempre. No hay cambio en nuestras vidas, no se manifiesta un cambio en nuestras vidas. Están esclavizados por sus vicios, amarguras, falta de perdón. Hoy estamos celebrando, ¿qué, hermanos? ¿Qué estamos celebrando? El día de la independencia. Esta nación está de cumpleaños. ¿Cuántos dan gracias a Dios por vivir en un país libre? Amén. Pero, gloria a Dios, gracias Señor por traernos a este país. Pero déjeme decirle algo, aunque uno puede vivir en un país libre, uno puede seguir esclavizado al pecado, esclavizado a los vicios, esclavizados a la falta del perdón. Quizás tú estás aquí y yo te digo en el nombre de Jesús, te tengo buenas nuevas en este mensaje, hay esperanza para ti, porque sabes que hay un gran libertador. Jesucristo te puede libertar del problema del vicio, el problema del pecado, el problema del divorcio, el problema del odio, el problema de la bancarrota. Cristo es todopoderoso y ¿sabes qué? Él pagó con su sangre nuestra libertad del pecado en la cruz del Calvario. Él la pagó con su sangre bendita, la derramó por cada uno de nosotros. Lamentablemente la esclavitud es una realidad en muchas personas. No lo saben quizás, piensan y dicen, yo hago lo que quiero, sigo siendo el rey. Pero lo que no se dan cuenta es que están viviendo en una esclavitud. Solamente un evangelio pervertido promete salvación sin santificación. Lo dijo un gran hombre de Dios. Lo voy a repetir, solamente un evangelio pervertido promete salvación sin santificación. Yo estoy convencido y esta iglesia ha abrazado la doctrina de que la salvación no se pierde. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que Dios da no nos lo quita. No existe tal cosa como el resellado. La Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios y para siempre. Él no nos ha dado una vida de 10, de 20 años, 30 años. Yo he recibido una vida eterna en Cristo Jesús. Y nada ni nadie me arrebatará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero yo no creo en esa fe, en esa salvación que dice, yo paso adelante, y amén que pase uno adelante, yo pasé adelante, pero esa fe que dice, esa salvación que dice, oh, ya me dieron el ticket para irme al cielo, así que hasta luego, yo voy a hacer lo que quiero, porque anyway, de cualquier manera, de cualquier forma, me voy al cielo. ¿Dónde dice eso? La Biblia dice, Jesús mismo dice, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el creyente, ese es el Hijo de Dios, el que hace la voluntad de mi Padre. Nos ha salvado para vivir en santidad. Dice, sin la cual nadie verá a Dios. Si usted está en una iglesia en donde le están diciendo, tome un ticket para irse al cielo y haga lo que quiera, sálgase de esa iglesia. No le están predicando el verdadero evangelio. Porque el Señor cuando nos salva y nos llama a una vida de santificación.
Una vida de lucha contra el pecado, una vida de lucha contra Satanás, una vida de lucha contra el enemigo externo que es el mundo, una vida de lucha contra el enemigo interno que es nuestro yo, una lucha con el enemigo infernal que es Satanás. Pero la Biblia dice, más somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En ese evangelio yo creo y en esa salvación yo creo. Somos hijos de Dios y sabemos que hemos sido llamados a la santificación. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sabe qué dijo Jesús? Yo soy la verdad. El que tiene a Cristo tiene la vida y es libre. Cristo vino para libertarnos del poder del pecado en nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo que le quiero decir? Usted es libre. Si está en Cristo Jesús, Él lo ha libertado del pecado. Otra cosa es que querramos pecar, pero Él ya nos dio la libertad del pecado. Aleluya. Este hombre, Simón, tenía una mirada incorrecta del pecado. Él creía que podía estar con un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor. Y por eso es que él tenía una falsa afirmación. Por eso nosotros vemos que las personas lo tenían como un gran hombre, e incluso en el versículo 10, él se reclamaba a sí mismo el poder que tenía de Dios en su vida. Imagínate, él se creía ser grande. ¿Por qué? Porque practicaba la magia en Samaria y presumía ser un hombre importante, un hombre que reclamaba el aplauso de la gente, el reconocimiento de la gente. Para mí que Simón tenía esa adicción que muchos tienen hoy en día, la adicción a ser aplaudido, la adicción a la aprobación de los demás, la adicción a los likes en el Facebook, en el Instagram, en el Snapchat, en el Twitter, esa desesperación por la aprobación de las... Él le encantaba que lo miraran, le encantaba que lo pusieran en un pedestal. Ese era Simón y él no tenía problemas con eso, al contrario, lo disfrutaba. Ahora siga leyendo conmigo la historia. Dice el versículo 11, y le estaban atentos porque con sus ¿qué? Artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ahora mire el verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿quiénes creyeron? Los samaritanos. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba ¿qué? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí el orden está claro. Primero se escucha el evangelio, se acepta a Cristo y luego se bautiza. No es al revés. Versículo 13. También creyó Simón mismo. Óigame, Simón dijo, yo también quiero creer, yo creo. Y habiéndose ¿qué? Bautizado, también se bautizó Simón. Estaba siempre con Felipe, estaba al lado de los hermanos. Y viendo, diga viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Simón dijo, wow, esto está tremendo. Mira todo lo que hacen ellos, yo quiero estar con ellos. A mí me encanta todo lo que está pasando, lo que están haciendo. Lo quiero tener yo también. Ahora es interesante, Simón dice creyó, tuvo una fe, pero luego vamos a ver que no era una fe salvífica, no era fe de salvación, una fe. Mucha gente dice, yo tengo fe en el doctor al cual yo voy. Cuando te subes a un avión dice, yo tengo fe en el piloto, ¿verdad? Si no, no te subes. Yo tengo fe en mi mascota que se va a portar bien esta tarde y no me va a hacer un mes en la casa. Yo tengo fe, ¿verdad? Son tipos de fe, pero hay una fe, una sola fe, la fe salvífica, la fe puesta en Jesucristo y en sus méritos para salvación. Así que este hombre creyó, incluso se bautizó porque estaba de moda. En Samaria muchos empezaron a bautizarse y yo también quiero, yo quiero esa piscina para mí también, yo quiero zambullirme allí, bautícenme a mí también, claro que sí, yo quiero eso. Pero no dice que él veía algo malo en lo que hacía y afirmaba. No había arrepentimiento, el pecado no era un problema en su vida, no tenía problemas con el pecado. La razón por la que muchos hoy en día no vienen a Cristo es que nunca ven una necesidad de Cristo. Están disfrutando de su pecado y nadie quiere que lo saquen de allí. Ignoran la revelación de Dios mientras sus corazones se vuelven más duros cada día.
Por eso es que indigna cuando escuchamos este evangelismo moderno que dice: ven a Jesús y serás feliz. Qué lindo, ¿verdad? Ven a Jesús y serás feliz. ¿Sabes qué dicen los pecadores? Yo soy feliz, disculpa, yo estoy viviendo una vida tremenda, yo no quiero más felicidad, yo me siento muy feliz. No vaya por ahí, hermanos, porque mucha gente no quiere más felicidad, están muy felices con su pecado, disfrutando su pecado. El evangelismo moderno busca las emociones y le quiere convencer a la gente que cuando venga Cristo será muy feliz. Hermanos, Cristo no murió para darnos una maravillosa vida aquí en la tierra, para llenarnos de prosperidad y de salud. Abra la Biblia, vea a estos discípulos de Cristo. La mayoría de ellos no terminaron bien, o sea, terminaron, diríamos, perseguidos, les quitaron la vida. Muchos hermanos y hermanas han perdido la vida por causa de la fe de Jesucristo. La Biblia nos dice que Jesús vino para darnos una maravillosa vida, para hacernos muy feliz. Muchas veces en la vida cristiana vamos a llorar, vamos a tener episodios tristes, la gente nos va a rechazar. Decíamos el domingo pasado, el evangelio, predicar el evangelio cuesta mucho, la gente lo rechaza. Pero ¿sabe qué? Nosotros no seguimos a Cristo porque Él nos hace feliz. Nosotros seguimos a Cristo porque Él es el Salvador del mundo, porque Él pagó por mis pecados, Él me lavó con su sangre, Él me promete vida eterna y Él quiere usarme para predicar el evangelio aquí en la tierra, porque no se trata de mi felicidad, se trata de la gloria de Dios y de que Él sea glorificado y que otros conozcan a Cristo y le glorifiquen. Así que yo estoy aquí no para venderles un evangelio barato, un evangelio falso. Seguir a Cristo cuesta. Seguir a Cristo cuesta. La Biblia dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pocos los escogidos son aquellos que deciden seguir a Jesucristo con todo su corazón. Muchos creyentes profesan todavía estar bien con su pecado. Ellos no necesitan más de nada más. Ellos viven contentos. Han visto el poder del pecado en sus vidas y no se sienten mal que ofenden a su Dios con su pecado, porque Dios es un Dios santo y justo. Ignoran sus pecados y piensan que ser cristiano es algo agradable en una sociedad que no critica nada, que es complaciva. Vivimos en un posmodernismo que te dice: si tú crees en eso, haz lo que tú quieras, respétame a mí, yo también voy a hacer lo que quiera, y estamos iguales, no hay verdades absolutas. Hermanos, venir a Cristo es otra cosa. La salvación es otra cosa. Venir a Cristo, sí es verdad, nos da libertad. No libertad de la persecución, porque el que siga a Cristo, tarde o temprano será perseguido, ¿sí o no? Será perseguido. Pero venir a Cristo nos da esa libertad del alma y nos liberta del infierno. Nos libra del infierno y de la condenación eterna. Ya no se predica del infierno, ya no escuchas y no se habla acerca del infierno, pero el infierno es tan real como el cielo. Y la Biblia dice que el que no tiene a Cristo en su corazón y no cree en Jesucristo como Señor y Salvador personal en esta tierra, está destinado a que muera sin Cristo, separado de Dios para siempre. ¿Te imaginas vivir separado de Dios para siempre? Ven a Cristo Jesús. Hoy es día de salvación. La verdad, alguien dijo, la verdadera independencia viene de nuestra dependencia en Cristo Jesús. Te lo repito, la verdadera independencia viene de nuestra dependencia en Cristo Jesús. La gente piensa que es libre y puede hacer lo que quiere y son independientes. La Biblia enseña otro mensaje. La Biblia dice que debemos depender de Jesucristo. Sin Cristo no tenemos nada, sin Cristo hemos perdido todo, con Cristo lo tenemos todo. Cristo es nuestra vida, dice la palabra del Señor. Así que este hombre buscó una alternativa sustituta de vida. Él optó por ser un hombre religioso. Se sentía cómodo así. Andaba con los hermanos, venía a los cultos, pero estaba en lo superficial. No había una conversión del corazón. Mira lo que dice la palabra del Señor conmigo en el versículo 13. Dice, escuche, presta atención, también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, porque el bautizo no lo salva. Usted se puede bautizar una vez, 2 veces, 3 veces, a la iglesia que usted vaya, pero el bautismo no lo salva.
las aguas del bautismo no limpia el alma se limpia con la sangre de Jesucristo. No, escúcheme, si usted me está viendo del otro lado, no vea a la iglesia y a las prácticas de la iglesia y las ordenanzas de la iglesia como medios de salvación. El único que le puede salvar es Jesucristo el Señor. Ponga su fe en Jesucristo y acéptelo como su Señor y Salvador y hágalo rey de su vida. La Biblia dice, el que tiene a Cristo tiene la vida. Eso es así, eso es lo que enseña el Evangelio. Este hombre lamentablemente pensó que podía vivir en paralelo. Ir a la iglesia, superficialmente lucir como un hombre cristiano, pero en el fondo no lo era. Y tenía que enfrentar la verdad tarde o temprano. Le tengo una buena noticia. Uno puede tener una fe falsa, pero el Señor lo puede salvar aún. Uno puede tener una fe falsa, pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús podemos ser salvos de nuestro pecado. Yo recuerdo tener una fe falsa cuando llegaba a la iglesia, muy jovencito, me sentaba en la banca, yo me sentía como todos los que estaban ahí, andaba con todos los hermanos, pero todavía no me había arrepentido de corazón y había puesto mi fe y mi confianza en el Señor Jesucristo. Llegó ese día en el del Señor, llamó a mi corazón. Y recuerdo mucho que la palabra de Dios predicada, el Evangelio, caló hasta lo profundo de mi corazón. Y yo dije, hasta aquí nomás. Voy a dejar de tener una fe falsa y voy a rendirme a Jesucristo por completo. Y voy a arrepentirme de todos mis pecados y poner mi fe y mi confianza en Jesucristo. Ese día pasé adelante cuando el pastor hizo el llamado y yo sentí en mi corazón que había nacido de nuevo. No le puedo explicar cómo, pero los que hemos experimentado el nuevo nacimiento sabemos lo que significa pasar de muerte a vida. Él hace una obra en nuestro corazón, de adentro hacia afuera. El cambio es de adentro hacia afuera y solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Nada más, la religión no puede cambiar tu corazón. Nadie puede cambiar tu corazón, solamente el Señor puede cambiar tu corazón. Es un cambio del corazón en nuestras vidas. La palabra de Dios claramente lo enseña así. Lamentablemente, hermanos, este hombre había convencido a los demás, ¿verdad? Con ese poder falso. Pero ¿qué estaba pasando? Los de Samaria lo dejaron a un lado a Simón. ¿Por qué? Porque Felipe, en el poder verdadero de Dios, empezó a hacer milagros, o mejor dicho, Dios a través de Felipe. Entonces ya dejó de tener seguidores Simón, y eso no le convenía a él. Ya no estaba ganando dinero, ya no estaba produciendo y tenía que hacer algo al respecto. Entonces lamentablemente él opta por hacer algo terrible, un acto terrible que la palabra de Dios lo condena. Y ese es el tipo de cristianismo muchas veces se abraza, una fe sustituta, una fe que no es genuina, para lucir ante los demás, para impresionar ante los demás. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice, no podemos engañar a Dios. Dios conoce los corazones. Dios conoce su corazón y mi corazón. Podemos fingir, pero Dios sabe qué hay en nuestro corazón. Y es interesante, hermano. Satanás había intentado detener a la iglesia. ¿Y sabes cómo lo había empezado a tratar de pararla, de detenerla? A través del dinero. ¿Se acuerdan cómo usó a Ananías y Zafira? Y no lo pudo. Había también probado detenerla con el asesinato de Esteban. La iglesia no se detuvo. Al contrario, fue esparcida predicando el Evangelio. Y ahora intenta detenerla con la imitación. Imitar la fe verdadera con una fe falsa. Pero no lo pudo hacer. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo está con nosotros y Él va delante de nosotros. Este hombre, Simón, tenía una mirada incorrecta del pecado, pero no solamente del pecado, una mirada incorrecta de la salvación en su vida. Simón obviamente vio lo que Felipe estaba haciendo, por eso la Biblia resalta, mira el versículo 13, vio, dice, él estaba viendo, él estaba observando, oh, yo quiero ese poder. Mira lo que está pasando, mira lo que está sucediendo. Entonces él quería reclamar para él ese poder de la salvación, pero no la salvación misma. Él no quería quedarse fuera, él quería ser parte del grupo. Así que saltó a la piscina. Él dijo, yo quiero estar con ustedes, yo también quiero eso.
quizás este hombre estaba pensando y diciendo, si yo puedo comprar esos poderes, también yo puedo empezar a hacer todo eso y la gente me puede volver a aplaudir, me puede volver a seguir y puedo obtener ese prestigio que tenía antes. Aunque Felipe declara la salvación es ignorada por Simón. Es ignorada por Simón. Jesucristo es poderoso para salvarnos, incluso aquellos que están viviendo una fe falsa. Hay esperanza. Simón se veía a sí mismo como un egoísta, que lo que quería era para él, pero no quería la salvación, no quería rendir su vida a Jesucristo. Entonces aquí vemos que no solamente tenía una mirada distorsionada del pecado, de la salvación, sino también una mirada incorrecta del Espíritu Santo. La entrega del Espíritu Santo en todo el libro de los Hechos se hizo primero a los judíos, luego a los samaritanos y luego a los gentiles. Todos ellos recibieron el Espíritu Santo y la Biblia habla de ese bautizo del Espíritu Santo de Dios, que lo recibieron. Los apóstoles estaban presentes en cada uno de estos momentos para que se aseguraran todos de que no era un privilegio de algunos y que no había divisiones. Todos tenían que recibir el Espíritu Santo del Señor. Ahora mire el versículo siguiente conmigo, el versículo 14. Esto se va a poner más interesante todavía. Dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido ¿qué? La palabra de Dios, enviaron a ¿quiénes? Pedro y Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Estos samaritanos eran creyentes, no Simón, estos auténticos creyentes, pero no tenían el Espíritu Santo de Dios todavía. ¿Por qué? Recuérdate, Hechos es un libro histórico, todavía ellos tenían que ser certificados como verdaderos creyentes a pesar que no eran judíos, y por eso en ese caso particular se esperó que vinieran los apóstoles para que oraran y recibieran el Espíritu Santo. Eso no pasa hoy en día. La Biblia dice que cuando uno recibe a Cristo como su Señor y Salvador, recibe todo el Espíritu Santo de Dios. Yo no necesito más del Espíritu Santo, yo tengo todo el Espíritu Santo de Dios. Porque recuérdate, el Espíritu Santo no es una sustancia, el Espíritu Santo es una persona. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios en sus vidas? Gloria a Dios. Ahora dice el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían ¿qué? El Espíritu Santo. Ahora fíjate el 18. Cuando, ¿qué dice? ¿Cuándo qué? Cuando vio, Simón estaba mirando todo lo que estaba pasando. Simón no estaba enfocado en su corazón, estaba enfocado en lo eterno. Él no estaba pensando en la salvación de su alma, estaba pensando en las cosas que estaban sucediendo. Y dice que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Válgame Dios, mira lo que hizo. Les ofreció dinero. Quería comprar el Espíritu Santo. Qué tremendo este hombre, ¿verdad? Él quería que todo se arreglaba con dinero. Hay gente que piensa que todo se arregla con dinero, pues, ¿verdad? El dinero lo compra todo, pero a Dios no se compra con dinero. Es más, la salvación no se puede comprar con dinero. La salvación, la Biblia dice que es gratuita. ¿Cuántos dicen amén? Yo no puedo comprar la salvación, Cristo la compró por mí, pero no es barata, porque tuvo un precio que pagar y Cristo lo pagó por mí. Si tú quisieras pagar por tu salvación, yo te diría, sorry, llegaste tarde. Uno se adelantó. Cristo pagó por mi salvación. Ahora yo, ¿qué tengo que hacer? Recibirla. Es gratuita. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Pero eso no significa que como es gratuita, yo voy a hacer lo que quiera. Yo tengo que ser consecuente con lo que he recibido. La Biblia dice que crezcamos en santidad. Exacto. Entonces, este hombre le dijo, óigame, aquí está $100. Bueno, no dice $100, ¿verdad? Pero no sé cuánto le ofreció. Para mí que tenía mucho dinero. El negocio le había resultado porque él tenía poderes. Escucha hay dos cosas que le quiero decir. Esto no es de extrañar. Si usted se recuerda, los magos de Egipto, ¿se acuerdan los que servían a Faraón? Y se acuerdan cuando Moisés hizo delante del Faraón señales por mandato de Dios. ¿Qué hicieron los magos? Imitaron el poder de Dios. O sea que Simón tenía poderes que parecían que venían de Dios.
Él hacía cosas reales que la gente se deslumbraba y asumían que venía de Dios. Déjame decirte algo, el diablo tiene poder. El diablo tiene poder, el diablo es poderoso, Dios es todopoderoso. El diablo puede engañar a la gente, sí, y puede hacer milagros, sí. Por eso hay tanta gente que adoran a imágenes y a vírgenes y a estatuas y le prenden velas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, Él me hizo ese milagro. Él no fue Satanás. Porque Él quiere por todos los medios que la gente no busque a Dios. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Déjame decirte, amigo, con todo mi corazón y con todo respeto, no hay ningún santo que pueda mediar entre tú y Dios. La Biblia dice que hay uno solo y tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo el Señor. Punto. No hay dos, no hay tres. María no intercede por ti ni por mí. María fue la madre de Jesús y derramó su vida con tal de que todos buscaran a Jesús. Háganle caso a Él. Ella fue parte de la primera iglesia, de esta iglesia, pero jamás se proclamó un poder y jamás dijo que ella era la intercesora de la humanidad. El único que intercede por nosotros es Jesucristo. La Biblia lo declara como el abogado que día y noche intercede por cada uno de nosotros. Si usted puede ir directamente al Hijo, vaya al Hijo. Él está esperando por nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya, gloria sea al Señor. Este hombre quería comprar ese poder porque ya lo que estaba pasando, ya a él no le convenía. Entonces él decide comprar. Ahora, otra cosa que quiero decirle es, algo pasaba o algo sucedió cuando esta gente recibió al Espíritu Santo por primera vez. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 1? Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, yo creo. Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan las señales que se acontecieron cuando descendió el Espíritu Santo? Hubo lenguas de fuego, hablaron otros idiomas. Fue un hecho singular y particular. Hubo un viento que sopló fuerte. Yo pienso que algunas de estas señales se manifestaron en este momento, en Hechos 8, para que Simón dijera, wow, yo quiero ese poder. ¿Cuánto es? Dime con confianza. ¿Cuánto es? ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto? Vamos a negociar, como los hispanos, a nosotros nos gusta negociar todo, ¿verdad? Todo lo queremos negociar, es tanto, yo te doy tanto. Y ya nosotros sabemos que le han inflado el precio, entonces ya lo sabemos todos, nosotros los hispanos somos buenos negociadores, ¿sí o no? Ya no, ahora no negocia usted nunca nada. Bueno, no, quizás eso no pasa aquí, pero en nuestros países vamos con esa mentalidad de negociadores, ¿verdad? ¿Cuánto es? Tanto. Yo te doy tanto, a ver, ¿lo tomas o lo dejas? Todavía nos ponemos así sabrosos, ¿verdad? Bueno, este hombre quería comprar el Espíritu Santo de Dios. Y le ofrece, y todo da a entender que no fue una cantidad menor, una gran cantidad de dinero. Dios no se compra el Espíritu Santo. Hermanos, los fariseos lo intentaron prestando atención a los detalles meticulosos de sus tradiciones religiosas. Querían comprar la salvación, pero Dios no se puede comprar. En cambio, Él da la vida eterna como un regalo de su gracia. No puedes comprar algo que sea gratuito, jamás, jamás. Pero no solamente el problema de Simón es que quería comprar el Espíritu Santo, sino quería sobornar. Él pensaba que se podía sobornar a Dios, a los discípulos. Pensaba que se podía usar a Dios para volver a estar en la cima de la encuesta popular de Samaria. Pero Dios no será manipulado, Dios no es manipulado. ¿Te das cuenta de que mucha gente va a la iglesia para tratar de negociar con Dios y usar a Dios? Como que se nos ha quedado eso, ¿verdad? De antaño, de la religión tradicional. Cuando llegábamos a la misa y le decíamos, yo te prometo que yo me voy a portar bien, pero hazme este milagro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya nadie se acuerda, pues, ¿no? Pero bien que se acuerdan. Con Dios no es así, con la gracia de Dios no es así. No manipulamos a Dios, no vamos ofreciéndole algo para recibir algo a cambio. Eso es religión. ¿Ok? Señor, arréglame esto, sáname esto, cámbiame esto, yo te prometo esto, yo te prometo el otro. Estamos tratando de manipular al Señor con lo que estamos ofreciéndoles. Nosotros tenemos que creer en el Señor, no usar a Dios. Amigo querido, con toda la ternura de mi corazón, quiero advertirte que no
se burlará nadie de Dios, ni se tratará a Dios como una mercancía para nuestro consumo personal. Él es el Señor, a quien pertenece toda la gloria. Ninguno de nosotros podemos manipular a Dios para que encaje en nuestros planes. Ninguno de nosotros puede chantajear a Dios. Hermanos, tenemos que la Biblia dice temer a Dios, no chantajear al Señor. Obedezca la palabra de Dios y Dios va a honrar y bendecir su obediencia. Punto. Solo podemos venir a Dios en sus términos y solo para su gloria. Solo para su gloria. Ahora vamos a terminar esta historia. Tremenda historia. El versículo 20, ahí nos quedamos, ¿verdad? No, el 19. Diciendo, denme también a mí este poder. Este mensaje se llama así: denme el poder, denme el poder, denme el poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Hasta quería comprar la fórmula, fíjate pues. Hasta la fórmula quería. O sea, dame dos, te pago un solo precio por dos cosas. Vivo pues. Quería el Espíritu Santo y quería la fórmula, supuesta fórmula. Dame eso. Y les ofreció entonces el dinero. En verso 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y ahí, por eso yo digo, Simón no era cristiano. Mira el versículo 22, que dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En prisión de maldad. Este hombre parecía que era libre, pero era un esclavo. Era esclavo de la aprobación de los demás. Hermanos, es fácil caer en la esclavitud de la aprobación de los demás. Mi esposa me lo compartíamos esta mañana. Hoy en día vivimos en una sociedad esclavizada a la aprobación de los demás, a los likes de los demás, a lo que los demás dicen. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Te digo en el nombre de Jesús, asegúrate de recibir la aprobación de Dios. Tú a quien sirves y a quien te presentas es a una única audiencia, a Dios. Y después, no todos, pero algunos quizás te van a aprobar, otros no. ¿Por qué? Porque muchos desaprueban a Dios, no quieren a Dios, rechazan la religión, no quieren saber nada de Dios. También te rechazarán a ti y te perseguirán a ti como lo hicieron con el Señor Jesucristo. Así que busque de Dios, busque la aprobación del Señor. Ahora mira conmigo el versículo 24. Respondiendo entonces Simón, pobre Simón, ¿verdad? Dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Así de simple. Ahora es interesante que a partir del verso 26 vemos a Felipe con otro personaje, ya no Simón, sino el etíope. Y muchos de ustedes se acuerdan de esta historia cuando el etíope, que no era un creyente, que era un prosélito, él trabajaba para la reina de Candace, iba siempre a Jerusalén a ofrecerle adoración al Dios de los israelitas, pero él no sabía nada de la fe, no sabía nada de cómo salvarse. Y bueno, el Espíritu Santo guía a Felipe para hablarle del Señor. Y dice, mientras él iba en su carroza y abriendo el libro de Isaías, usted puede ver en el versículo 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque seguramente Felipe le habló del bautizo. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué diferencia, verdad, de Simón a este etíope? Creo de corazón. Pongo mi fe en Jesucristo. Y dice la escritura en el verso 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Siguieron gozosos su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este es el punto y termino. Yo te pregunto a usted, ¿el Espíritu Santo está en su vida? ¿Usted se ha arrepentido de corazón de sus pecados y ha puesto su fe en el Señor Jesucristo? No te estoy preguntando si asistes a una iglesia, no te estoy preguntando de qué denominación eres, no te estoy preguntando qué religión tienes, estoy preguntándote sobre una relación personal
con Jesucristo. ¿Te has arrepentido de tus pecados y le has dicho: Jesucristo, perdóname de corazón, creo en ti y te acepto como mi Señor y mi Salvador personal, y te hago Rey y Señor de mi vida? ¿Quieres tomar esa decisión? La Biblia dice: hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Vamos a orar, y mientras que oramos, yo te quiero pedir que prepares tu corazón para lo que Dios tiene para ti. Vamos a orar, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos la diferencia entre una fe falsa y una fe verdadera. Oh Señor, este es tu tiempo y tu Espíritu Santo siga obrando conforme a tu voluntad.